hay una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Cómo habla Dios? ¿Habla solamente al corazón? ¿Habla por medio de experiencias extraordinarias? ¿Debemos esperar una voz interior? ¿O ya ha decidido cómo quiere hablarnos? En este episodio descubriremos por qué, para la fe luterana, la palabra ocupa el centro de toda la vida cristiana. Hoy, la palabra, la voz de Dios que crea, salva y sostiene. La historia de la salvación comienza con una voz. Antes de que existiera la luz, hubo una palabra. Antes de que existiera el ser humano, hubo una palabra. Antes de que existiera la iglesia, hubo una palabra. Dios crea hablando. Y eso nos dice mucho sobre quién es Dios. Dios no solamente posee palabras, su palabra hace aquello que dice. Cuando Dios habla, la realidad cambia. Podríamos pensar que eso ocurrió solamente en el principio, pero no. A lo largo de toda la historia bíblica, Dios sigue actuando de la misma manera. Habla, y su palabra produce aquello que dice. No es solamente información, es acción, es vida, es el propio Dios acercándose a su pueblo. Este es uno de los grandes aportes de la teología luterana. La palabra, el principal medio de gracia. ¿Por qué? Porque por medio de ella Dios entrega a Cristo, entrega el perdón, crea la fe y la fortalece y la sostiene. No simplemente habla acerca de la gracia, la comunica, la entrega, la hace presente. Vivimos en una cultura donde las palabras suelen entenderse como información. Nos cuentan cosas, nos explican ideas, nos transmiten conocimientos. Pero la palabra de Dios hace mucho más. No solamente informa, transforma. Cuando anuncia el Evangelio, crea aquello que anuncia. Cuando proclama a Cristo, entrega a Cristo. Cuando proclama el perdón, entrega el perdón. Ahora, cuando hablamos de palabra, casi con total seguridad, lo primero que viene a nuestra memoria es la palabra hablada. Luego, la palabra escrita y leída. No obstante, hay una más: la palabra sacramental. Sí, los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. La palabra hecha visible. Dios
hace en ellos algo que ha hecho desde el comienzo de la historia. Une su palabra a elementos de su creación, y así estos son también medios de gracia. Son medios de gracia no porque los elementos tengan poder en sí mismos, sino porque la palabra divina está unida a ellos. Esto es crucial. No hay magia ni nada parecido. Es la palabra la que santifica y da poder. O mejor dicho, es la palabra presente en los elementos la que emana su propio poder a través de ellos. Y esto no comienza con el bautismo ni con la Santa Cena. Comienza mucho antes, desde el principio. En el jardín del Edén, Dios une su promesa de vida a un árbol. Más adelante une su palabra a la circuncisión. Luego la une a los sacrificios y a distintas señales visibles de su pacto. Siempre hace lo mismo. Dios une su palabra a la creación. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, Dios no cambia de método. Cristo continúa esa misma manera de obrar. Une su palabra al agua y al pan y al vino. Dios une su palabra a los elementos no porque lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. Porque somos personas de carne y hueso que escuchan, ven, tocan, comen, y Dios quiere encontrarse con nosotros precisamente ahí. En la escucha, en lo que vemos, en lo que tocamos y en lo que comemos. No obstante, debemos poner atención a lo siguiente, para evitar el error. Nunca debemos pensar que los sacramentos son más importantes que la palabra. Porque sin la palabra no hay sacramento. Así de sencillo. Los sacramentos no pueden existir sin la palabra, pero la palabra sí puede actuar sin ellos. Por eso la Iglesia siempre ha reconocido que la palabra ocupa el lugar central. Ella interpreta, ella da sentido, ella comunica el Evangelio, ella sostiene todo lo demás. Y todo esto repercute de manera muy concreta en la vida diaria del creyente. La palabra no fue dada solamente para ser estudiada, fue dada para ser escuchada, predicada, meditada y vivida. Porque Dios sigue hablando hoy y sigue haciendo hoy. ¿Qué sigue haciendo? Lo que siempre ha hecho. Dar vida, perdón, consuelo, fortaleza. Podemos resumir este episodio en una sola idea. Toda la vida cristiana depende de la palabra que crea, de la palabra que perdona, de la palabra que alimenta, que levanta, que sostiene. Y cuando esa misma palabra se une al agua y al pan y al vino, hace visible la gracia de Dios. La gracia se puede ver, y sentir, y tocar, y gustar. Porque el Dios que habló desde el principio, sigue hablando hoy. Y cuando habla, al igual que ayer, crea vida. En el próximo episodio, comenzaremos a recorrer esos lugares donde la palabra se hace visible. Empezaremos por el primero de ellos, el primer hito en la vida del creyente y el más importante,
el bautismo, una agua común a la que Dios unió una promesa extraordinaria. Gracias por escuchar.